tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Abraham Uriostegui. Gracias por acompañarnos una vez más en este su programa Impulsando el Derecho. Bueno, pues hoy estamos en la sección Defensa Jurídica con el maestro Edgar Martínez, a quien le doy la más cordial bienvenida y como siempre me da gusto tenerlo aquí en el programa. Maestro, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias. Como siempre, con el gusto de estar aquí con ustedes y con todo su auditorio para tratar de dar a conocer diversos temas de carácter jurídico. Perfecto, pues quienes están viendo el programa, por ahí acompáñenos con un cafecito, ¿no? En estas tardes ya lluviosas. También. Un tecito con lo que nos quieran acompañar, ¿verdad? Sí, para que disfruten la charla, ¿no? Exacto, y una charla importante, maestro. Que hemos escuchado, por ejemplo, cuando las personas contraen matrimonio y dicen, yo me caso por separación de bienes, yo por sociedad conyugal. Pero fíjese que a veces vamos a tocar este tema que muchas personas desconocen cuando contraen matrimonio por sociedad conyugal. Y es precisamente la importancia de inscribir la sociedad conyugal en el registro público de la propiedad. Exactamente, es un tema que es poco explorado, poco conocido inclusive, y que hay esa ventaja de inscribir esa sociedad conyugal en el registro público de la propiedad. Bueno, vamos a enfocarnos principalmente a la Ciudad de México. Perfecto. Porque hay disposición expresa que así lo señala. En otros estados de la República, en ocasiones se tiene que jugar un poco con la interpretación jurídica para tratar de llegar a esa inscripción. Claro. Pero aquí en lo particular, en la ciudad, hay disposición expresa de que se puede inscribir esa sociedad conyugal en los folios reales de los inmuebles que estén inscritos en el registro público de la propiedad. Perfecto. Entonces, pues para partir de ahí, ¿qué le parece si primero ponemos en contexto sobre la sociedad conyugal? ¿Qué es, maestro? Exactamente. Bueno, cuando se contrae matrimonio, como bien dijo hace unos instantes, pues a veces los cónyuges no se asesoran y no se informan qué es un régimen patrimonial dentro del matrimonio. Claro. No solamente nos vamos a enfocar al sentimentalismo, esa es una parte que pues lleva a la celebración, pero jurídicamente hablando, el matrimonio es un acto jurídico y ese acto jurídico trae consigo un régimen bajo el cual se va a contraer ese matrimonio. Nuestra legislación civil en la Ciudad de México particularmente regula lo que es la sociedad conyugal y la separación de bienes. En algunas entidades federativas regulan la sociedad legal y la sociedad voluntaria, que nosotros la tenemos unificada en la sociedad conyugal. Sí. Porque la sociedad legal era cuando no celebran capitulaciones matrimoniales y se impone la sociedad. Y cuando se celebran capitulaciones matrimoniales, pues entonces se entiende que es una sociedad voluntaria. Claro. Entonces partamos de que es un régimen patrimonial bajo el cual van a determinar los contrayentes que se celebra el régimen, se tiene que adoptar el régimen al momento de la celebración del matrimonio. En el caso de la sociedad conyugal, en principio, es aquel régimen donde los contrayentes se hacen copartícipes tanto de los bienes, derechos y obligaciones que se vayan adquiriendo durante el matrimonio, en principio por partes iguales, así lo establece la ley. Pero hay la posibilidad por parte de los contrayentes de celebrar capitulaciones matrimoniales. Y para los que no nos entiendan qué es eso, porque la verdad, uno les dice a los clientes, celebró capitulaciones matrimoniales y ni siquiera saben qué significa eso, Cuando ¿no? ni siquiera sé bajo qué régimen me casé, ¿no? Sí, saben que, o luego llegan bienes mancomunados, que yo no sé de dónde, chihuahuas, sacan esa palabrita todos y hasta los colegas abogados, ¿no? Bienes mancomunados. Yo nunca veo en el acta de matrimonio que diga bienes mancomunados. Exacto. Sociedad conyugal o separación. Bueno, pues en el caso de la sociedad conyugal, les digo, se pueden celebrar esas capitulaciones matrimoniales que son pactos que los cónyuges pueden llevar a cabo con el fin de regular qué bienes, qué derechos, qué obligaciones se pueden considerar parte de esa sociedad conyugal y cuáles definitivamente no. No necesariamente tiene que enfocarse todo, sino que lo pueden hacer. Y para ello, si se trata de regular cuestiones de bienes inmuebles, entonces se puede llegar al caso de que se hagan por medio de escritura pública ante notario. Bien. Entonces, lo pueden hacer las capitulaciones antes de la celebración del matrimonio o durante la celebración del matrimonio o después de adoptado el régimen, después de celebrado el matrimonio. O sea, lo pueden llevar en cualquier momento. Y esto es muy importante que lo tengan presente para que vayamos a lo que estamos ahorita comentando, ¿no? De los bienes
que se adquieren durante la sociedad conyugal. Claro, entonces ya que se adquieren estos bienes dentro de la sociedad conyugal, ya que nos dio este contexto, entonces aquí, ¿cuál es la función? ¿Qué rol va a jugar entonces aquí este registro público de la propiedad? Recordemos que el registro público de la propiedad es una institución de carácter público que el Estado dirige, o como en el caso del Estado de México, tiene personalidad propia el registro público, o sea, es una institución donde se va a dar publicidad principalmente a todos aquellos actos jurídicos que tengan que ver con bienes inmuebles. Principalmente, digo, no quiere decir que sea la única función del registro, porque también se inscriben las personas morales, claro, sí, sociedades, asociaciones, etcétera. Pero principalmente la función que tiene es la cuestión inmobiliaria. ¿Y cuál es la función de esa publicidad que da el registro? Que le da a conocer frente a todo mundo quién es el titular de un determinado bien inmueble. O también qué gravámenes puede tener ese inmueble, claro, cuando se quiera adquirir. Una hipoteca, un embargo, una anotación marginal o cualquier otra circunstancia que pudiera tener afectación el propio inmueble. Por eso la gente debería de saber que si van a adquirir un bien inmueble, sería recomendable que fueran al registro público de la propiedad y verificaran si de verdad quien les está vendiendo aparece como titular registral del mismo. Entonces, esa es la función primordial que hace el darle publicidad para que surta efectos esa titularidad registral frente a todo mundo. Por eso, si en un momento dado, vamos a suponer un ejemplo claro, los embargos. Se embarga un bien inmueble. ¿Qué es lo que ordena un juez cuando señala el embargo? Que se inscriba, o sea, anote ese embargo en el registro público de la propiedad. ¿Cuál es la finalidad? Pues que se anote, se inscriba el embargo para que aquel que llegara a adquirir ese bien, o sea, no está limitándolo en que no se pueda disponer del inmueble, claro, solamente que en caso de que alguien quisiera adquirirlo, te aviso que hay un embargo. Claro, tenga conocimiento. Y aparte, claro, si lo vas a adquirir con este gravamen. Así que al rato tú también te sustituyes en los derechos y obligaciones que tuvo el titular anterior, si es que lo quieres adquirir de esa manera. Por eso le digo que su principal función del registro es darle publicidad. No tiene carácter constitutivo el registro, o sea que por el hecho de que si no se anota en el registro público no surte efectos ese acto jurídico de adquisición de un inmueble. Pero cuando se inscribe, sí surte efectos frente a todo mundo y de esa manera se puede proteger el patrimonio también, principalmente el patrimonio inmobiliario. Claro. Ahora que, ya sabemos cuál es la función, entonces pasando a la sociedad conyugal, ¿cómo se va a llevar a cabo este trámite o esta inscripción de la sociedad conyugal en el registro público? En este aspecto, como ya dijimos, la sociedad conyugal va a involucrar la adquisición de todos los bienes. Principalmente vamos a hablar de bienes inmuebles, que son los que más generan inseguridad. Los bienes inmuebles, entonces, ¿qué se adquieren? Muchas veces el cónyuge, ¿qué hace? Adquiere una propiedad, pone la escritura nada más a su nombre, por lo mucho a lo mejor le colocas el estado civil, ¿no? Casado. Pero en el registro público de la propiedad nada más se inscribe al titular registral. O sea, al que aparece, vamos a suponer, Edgar Martínez Cruz adquiere un inmueble, a él es el que se le inscribe. Entonces, ¿qué pasa? Que al rato, pues Edgar Martínez Cruz puede hasta llegar a vender el inmueble sin avisarle al otro cónyuge, ¿verdad? Y puede que no, vamos a suponer que se pudiera hacer así rápidamente, y entonces el que lo adquiere puede en un momento dado decir, pues yo lo adquirí de buena fe, así que este es mi inmueble. Claro, ahí puede decir porque en el registro público aparece que sí, efectivamente es Edgar Martínez. Exactamente. Entonces, por esa circunstancia, lo recomendable es para evitar que en efecto el cónyuge administrador de la sociedad conyugal, que en principio la ley señala que son ambos, pero pues ya sabemos que en la práctica pues es principalmente el que adquiere el inmueble, cuando lo vende, ¿qué pasa? Que a veces no le avisa al otro cónyuge, ¿verdad? Y entonces se transmitió la propiedad a un tercero. En cambio, si se inscribe en el registro público de la propiedad esa sociedad conyugal, ¿qué va a pasar? Pues que cuando quiera vender el otro cónyuge el inmueble, no lo va a poder hacer fácilmente porque tendrá que avisar al otro cónyuge que se está pretendiendo vender, porque tiene una anotación. ¿Cuál es? Que ese inmueble pertenece a una sociedad conyugal.
Y entonces, por eso, el artículo 3012 del Código Civil para la Ciudad de México dice claramente que en cada folio real de los inmuebles que se hayan adquirido, pero eso es muy importante, Sí. que se hayan adquirido durante la vigencia del matrimonio Bien. y que esté sujeto al régimen de sociedad conyugal, se va a poder inscribir esa sociedad conyugal. Y para ello, por eso, y aquí no es necesario que los dos cónyuges vayan a inscribir esa sociedad conyugal, basta correcto. con que uno de ellos vaya, lleve el acta de matrimonio, pague los derechos correspondientes en el registro público de la propiedad y de esa forma se inscribe en el registro esa anotación. Correcto. Y cuando ya se quiera disponer de ese inmueble, pues vamos a suponer que se haga ante notario. El notario pues va a dar un aviso preventivo al registro de que se está tratando de vender ese inmueble. El registro le puede contestar, espérate, te aviso también que no voy a poder anotarte este aviso hasta que también se le notifique o me digas qué está pasando con el otro cónyuge, porque aquí tiene este inmueble una inscripción de que pertenece a una sociedad conyugal. Esto es entonces, esta es una ventaja que les puede dar a las personas, pues principalmente a las mujeres, ¿no? Porque yo es la experiencia que he tenido en el despacho de que llegan, que resulta que mi marido compró, vendió y no me dio nada, ahora ya se está divorciando de mí y dice que no me toca nada, ni siquiera una pensión alimenticia cuando yo trabajé, cuando yo también aporté, le ayudé, que no tengo cómo comprobarlo a lo mejor desde el punto de vista documental, pero... Sí. Está ese esfuerzo, ¿no? Y entonces todavía nuestra ley, pues ya sabemos que tiene que ser con pruebas para acreditar esa circunstancia de la aportación para la adquisición de un inmueble. Con esta anotación o esta inscripción, pues esto ayuda mucho a evitar precisamente esas disposiciones fraudulentas. Sí, claro. Pero que quede claro también, yo sé que también ahorita me van a decir, bueno, licenciado, pero tú me estás hablando de esos bienes, o sea, que se adquieren, pero cuando se hacen a través de escritura pública. ¿Qué pasa con los contratos privados? Bueno, seamos francos. Para empezar, pues no podemos regular lo de los contratos privados, porque si no se hizo en escritura pública, pues no puede hacer la anotación. Claro, no aparece en el registro público. Exactamente. Entonces, porque para el registro público seguirá siendo titular el que aparezca de ese inmueble. Sí. Pero si lo adquirió por contrato privado, lo siento, pero esos no se van a poder inscribir, porque sabemos que los contratos privados, por regla general, en la Ciudad de México, no son inscribibles. Exacto. Solamente son inscribibles los que se hacen a través de escritura pública o cuando lo ordena un juez que se inscriba esa anotación. Pero de ahí en fuera, los contratos privados no nos van a servir para poder anotarlos en el registro público de la propiedad. Claro, sí, es la desventaja que existe. Y este tema es interesante porque, bueno, nos abre el panorama para que de alguna manera quienes están viendo el programa pues se den cuenta la importancia que tiene precisamente de inscribir esa sociedad conyugal en el registro público. Y nos comentaba algo muy importante, maestro, y le dejo la pregunta para que nos las resuelva después del corte. Nos hablaba hace rato que ese inmueble se puede vender y a veces no le avisamos al otro cónyuge. ¿Qué pasa? ¿Esa compraventa es nula? ¿Esa compraventa pues prácticamente no se va a tomar en cuenta? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Le parece bien si me la contesta después del corte? Claro que sí. Perfecto. Pues bien, vamos a corte comercial y regresamos con esta buena pregunta que le acabo de hacer al maestro, así que no se vayan. Regresamos. Te invitamos a ver el programa Digital, con lo más sobresaliente de la tecnología, gadgets y ciencia ficción, con Rocío Brauer, todos los miércoles a las 18 horas. En Uvavisión, reinventamos la comunicación. Bien, pues continuamos con este programa Impulsando el Derecho. Y antes de irnos al corte, yo le preguntaba al maestro, porque hace rato hacía referencia a que en algunas ocasiones cualquiera de los cónyuges a veces tiene un bien a su nombre, pero resulta que lo vende sin hacerle del conocimiento a su otro cónyuge. Y entonces yo le preguntaba, ¿qué pasa aquí, maestro? Si esa compraventa que se realiza es nula, o de alguna manera, ¿qué se desprende de esa compraventa hecha sin haberle notificado precisamente al otro cónyuge? ¿Por qué? Porque estamos hablando que no le pidió su autorización, su consentimiento. ¿Qué pasa ahí? Muy buena pregunta, y aquí se va a generar polémica.
quiero de una vez dejar claro, lo que yo voy a hablar ahorita es sobre el Código Civil para la Ciudad de México. No nos vamos a meter con las demás entidades federativas, porque el régimen de sociedad conyugal y la nulidad de los actos jurídicos están regulados a veces de un poco diferenciado en cada estado de la República. Claro. Tienen una forma diferente. Entonces, quiero primero aterrizarlo a la Ciudad de México, porque analizar las 32 legislaciones sería un poco complicado. Bueno, ¿qué nos dice el Código Civil de la Ciudad de México, no? Muchos piensan, y hasta colegas abogados, que lo primero dicen, cuando no se le pide autorización, o más bien consentimiento, porque dicen, pues es un inmueble que pertenece a la sociedad conyugal, es nulo esa compraventa. Y por tal motivo el otro cónyuge puede pedir o ejercitar una acción de nulidad. Pero vamos a hacer un análisis más concreto de esto. Primero, ¿de verdad es nulo ese contrato? Porque aquí hay que analizar dos cuestiones muy importantes. Primera, ese inmueble cuando se adquirió por uno de los cónyuges, en el momento que se señaló el estado civil, dice casado, ahí se le levanta una antenita al notario y entonces el notario dice, no, tienes que traerme a tu otro cónyuge o tráeme el acta de matrimonio para saber bajo qué régimen estás casado. Exacto, sí, porque en la escritura dice casado, pero no dice a veces el régimen. Exactamente. Okay, correcto. Si dice sociedad conyugal, entonces pues automáticamente el notario no tira la escritura y dice, tráeme al otro cónyuge para que también dé su consentimiento. Bueno, ahí todo está bien. Pareciera que ahí no habría problema, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el notario tendría la antenita. Claro. Pero ¿qué pasa con...? Hay escrituras que no dicen el estado civil de las personas. O hay personas que se ponen como estado civil soltero. Y el notario le cree. Claro. Pues, o sea, me dice soltero, pues adelante. Y resulta que no era soltero, sino que era casado cuando adquirió el inmueble. Primero, ese es el primer punto que tenemos que analizar cuando se adquiere. Ahora, ese inmueble entra, aunque no se diga que es casado, pero entra tácitamente a la sociedad conyugal. ¿Y qué hace ese cónyuge? Ahora lo dispone, lo vende, o lo enajena. Sí. Para empezar, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Esa venta es lícita, es buena o no es buena? Aquí también hay que atender a otro punto muy importante, al tercero que adquiere. Porque vamos a suponer, tú adquieres un inmueble, yo te vendo un inmueble, claro, pensando pues que yo soy el titular. Tú eres adquirente de buena fe. Así es. Entonces, ¿acaso para ti no te afectaría el hecho de que pues dijeras, bueno, pues es que yo lo adquirí bien? O sea, el licenciado, usted se sentó como soltero, la escritura decía soltero, yo pagué. Sí, claro. Para mí, yo nunca actué con mala intención, y usted sí. Pero, ¿por qué a mí me va a afectar el acto jurídico que yo no tenía conocimiento? Y por eso hablé hace rato del registro público de la propiedad. ¿Cuál es el fin de inscribir la sociedad conyugal en el registro público? El fin es darle publicidad a esa sociedad conyugal para que surte efectos frente a terceros. Claro, sí. Si tú adquiriste un inmueble que yo lo tenía bajo el régimen de sociedad conyugal, pero a ti, tú no lo pudiste percatar porque no estaba inscrito, pues por eso tú lo pudiste adquirir de buena fe. Y no te perjudica porque tú lo adquiriste bien. O sea, ¿cómo te va a perjudicar a ti esa circunstancia? Por eso, ¿qué es lo que nos dice? El artículo 206 bis del Código Civil de la Ciudad de México nos dice que en efecto no podrá el administrador de la sociedad conyugal, que en principio, como dice la ley, primero serán los que nombren en las capitulaciones, pero pues nadie celebra capitulaciones. Exacto. Entonces dice la ley, a falta de capitulaciones, ambos cónyuges. Y en caso de que no se pusieran de acuerdo quién de los dos, entonces en un momento dado el juez va a resolver quién va a ejercer la administración. Pero pues vamos a suponer que pues ya sabemos que siempre a veces es el marido el que siempre es la administración, dispone de los bienes. Dice el artículo 206, el administrador no puede vender o enajenar sin el consentimiento del otro cónyuge. ¿Pero qué pasa? Pero este artículo 206 bis en ningún momento dice qué sucede si se hace esa no dice cuál es la consecuencia. Exacto, no dice cuál es la consecuencia. Y entonces tenemos que seguir indagando en el código y nos vamos al artículo 194 bis.
del Código Civil de la Ciudad de México. ¿Y qué nos dice este artículo 194 bis? Que en caso de que uno de los cónyuges o el cónyuge administrador hubiera vendido los bienes o los hubiera dilapidado o X cosa, ¿qué es lo que va a suceder? Dice, las sanciones, este cónyuge perderá los bienes que haya enajenado, la parte que le haya correspondido de esa enajenación, y se lo otorgará al otro cónyuge. Pero no dice devolverá el inmueble, sino dice nada más perderá el bien, y segunda consecuencia, indemnizará al otro cónyuge de esa venta indebida. Y aparte dice, y pagará los daños y perjuicios. Donde dice que se declarará nula esa venta. Ahora, esta es una apreciación personal que está sujeta al debate, lógico que sabemos que en el derecho pues nada está dicho, claro, y esto se enriquece. Yo desde mi punto de vista digo, sí, en efecto, esa venta se quedará todavía vigente, pero siempre y cuando el adquirente, el tercero adquirente, lo haya hecho de buena fe. Porque si tú sabías que ese inmueble era parte también de la sociedad conyugal, hay una mala fe en su adquisición. ¿Cierto? Y entonces, al haber mala fe, hay un vicio en el consentimiento, o un vicio, sí. Y entonces podría ser objeto de nulidad, y nos vamos a las reglas generales de las nulidades. Correcto. ¿No? O sea, por eso les digo, es una apreciación personal. ¿Por qué? Porque hay una tesis, es tesis aislada, todavía no es jurisprudencia, que han emitido nuestros tribunales federales, donde dice que en efecto el acto jurídico queda vigente. O sea, no se nulifica la venta. ¿Por qué? Pues porque el propio código, haciendo esta interpretación que les estoy comentando del artículo 206 bis y del 194 bis, pues no nos infiere de que se declara la nulidad, o que se puede, o que el cónyuge, el inocente, podríamos decir, pueda tener acción para pedir la nulidad de ese acto jurídico, de esa venta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que la venta es perfecta, y lo único que va a tener el cónyuge pues es el derecho a que se le indemnice, a que se le dé la parte que también le pudiera haber correspondido de esos bienes que se enajenaron, y el pago de daños y perjuicios. Le voy a preguntar, ¿qué es lo que puede ser? Entonces, puede pedir una indemnización, pago de daños y perjuicios. Sí, primero, que se le pague lo que se dispuso del inmueble. Por ejemplo, si ella tenía la disposición del 50%, ¿no? Entonces, ese 50%, págamelo. Ah, correcto. Segundo, indemnízame. Aparte del que me pagas el 50%, que esa sería la indemnización, perdón. Primero, indemnización, que sería el 50% que le correspondía. Bien. Y aparte, pierde el cónyuge el otro 50%. Y se le entrega al cónyuge inocente. Ah, correcto, bien. Sí, o sea, digamos que el precio total de la venta. Y aparte, si se le causó con eso daños y perjuicios, que se quedó sin vivienda, con eso estaba garantizándose alimentos o algo por el estilo, el pago correspondiente de los daños y perjuicios que se le pudo haber ocasionado a ese cónyuge. Perfecto, pues nos acaba de dar luz con todo este tema de la sociedad conyugal y vemos la importancia que tiene para ser inscrita en el registro público de la propiedad. Maestro, pues muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Pues nos vemos el siguiente mes con otro tema igual de interesante que este. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Que tengan excelente tarde. Nos vemos. Se despide su amigo Abraham Urostegui. Que tengan excelente tarde. Hasta la próxima.